Bueno, buenas noches. Hi everybody. Estamos aquí, bueno, esperando al maestro Daniel Pesina. En unos minutos él se va a conectar. We are waiting Master Daniel Pesina to start the live. Eh, y bueno, ahora vamos a arrancar, así que vamos a esperar un poco así va entrando la gente y, y arrancamos con las preguntas. Immortus777, hola. Bueno, vamos a esperar que vayan conectándose. Bueno, el maestro, esta entrevista va a ser un poco en inglés y un poco en español. Vamos a aprovechar que Daniel habla perfecto y fluido castellano. Eh, so, the meet start in Spanish and in English, a little, a lot, un poco de cada idioma. Y a ver, saludos desde Córdoba. Bueno, saludos Nico. Saludos desde Rosario. Tenemos un montón de gente. Bueno, ahí se conectó Daniel. Ahí vamos a invitarlo. ¿Me escuchan? Hola Dani, hola, ¿me escuchás? Yeah, hermano, ¿cómo va allí? ¿Todo ¿Cómo bien? estás, hermano? Bien, gracias por esta oportunidad de transmitir en vivo. No, gracias a ustedes y gracias a todos mis amigos y mi familia, amigas allí en Argentina. ¿Cómo están? ¿Cómo están con Bien, la epidemia? ¿Cómo están ahí con la epidemia? eh, estamos en cuarentena, en Yeah. algunos lugares se está empezando a poder salir de a poco, en otros no, están volviendo para atrás el tema de salir de las casas, de casas, digamos. Se está empezando de a poco a poder salir a comprar, como en todos lados. ¿Cómo está allá? Yeah, mismo que aquí. Hay unos lugares aquí en Estados Unidos que no querían hacer caso y ahora suben los números. Casi un estado ahí en Florida, casi 2,000 por día infectados. Ah, No querían quedarse en la casa y a sufrir. Uf. no querían la economía, no querían que colapse. Pues no, ellos no era eso, es que la epidemia no se ve y uno no tiene cuenta si lo tiene y luego se lo dan a otra gente y es bien duro. No. Yo creo que no están tan vivos. Es mi Bueno, opinión. te quería agradecer, bueno, primero el que te tomes el tiempo de estar con nosotros. En Argentina tenés, bueno, ya lo sabés, cuando estuviste acá hace unos años, tenés muchísimos fans que te adoran, eh, muchos seguidores tenés y bueno, estuve recopilando algunas preguntas que me fueron haciendo diferentes fans para empezar a hablar un poco. ¿Ya? Primero que nada, vi en tu página de Instagram que estás dando clases online. Quisiera que nos cuentes un poco de eso, cómo es. Pues pues ahora que no tengo tener las clases de mucha gente juntas, ah, me dio Stephanie, hi, un estudiante me dio la idea, fíjate, debes de hacerlo online. Y Unos estar minutos, tu, unos minutos, 20, 30 minutos por line y puedes enseñar así. Y así lo empecé. Y ahorita tengo como seis que están bien. participando. ¿Está bien? Está perfecto. Yo me acuerdo cuando estuve allá que te levantabas muy temprano, a las 5 o 6 de la mañana ibas allá a dar clases. Yeah, todavía tengo, hola. Muy temprano. Se están Well, conectando, a ver, bueno, tenemos a yeah, mucha gente conectada. yeah. Ahí tengo- Ariel, Después, ah, Sergio, Sergio yeah. Sama, Fernando, mira, está Fernando de Córdoba. Bueno, después quería también preguntarte en tu escuela, ¿qué Deborah, estilos de artes marciales enseñas? ¿Qué técnicas con armas? También vi que estás haciendo. Si nos ahorita, podías contar un poco. ahorita tradicional, los artes marciales más viejos. Ya no tanto de deporte,
lo quiero hacer por el arte, para el espíritu, para el amor del arte. Y es tradicional. Y cuando uno hace artes marciales tradicional, no hay diferencia de veras en los estilos de Japón y China. El diferencia es bien pequeño, de veras. Casi se ven el mismo. Bien, mucha demostración y también escuché, no sé dónde fue que escuché que les estabas enseñando mucho a maestros que quieren aprender por ahí armas o que quieren aprender diferentes estilos para Sí, que ellos después lo puedan replicar en sus dojos. sí, sí, muchos de los, es que yo enseño más como el tiempo de ahorita, no de antigua. Antigua, tienes que esperar a aprender armas. Nomás, yo no enseño así. Si uno quiere aprender armas, luego, así lo hago. Y también hay muchos estilos que no tienen armas. Y hay maestros buscando eso para crecer los clientes de ellos. Claro, claro, bueno, buenísimo. Y Gracias. bueno, después, your Spanish Ahorita, is very good. yeah, gracias. Thank you. Tenemos mucha gente conectada. Tenemos gente también, mucha gente de Estados Unidos. Estamos, Yeah, bueno, vamos a yeah, tratar de mechar un yeah. poco. Yo vi a Justin y también vi a mi amiga Deborah por allí. Y Nice interview, guys. después Thanks for joining us. de Retro Gamer, de la era de Mortal Kombat, después otro punto que quería que toquemos. Bueno, ahí recién me estabas mostrando, yo lo acabo de compartir en Instagram, el video de esa demostración que estaban haciendo con Tony. Me gustaría que hables un poco de eso, de lo que se vio en Mortal Kombat y Mortal Kombat 2, o sea, si hicieron un tour, si hacían exhibiciones, cómo fue un poco Pues allí, Brasil, cuídense. Brasil. Yeah, con fuerza. Watch yourself. Pues nosotros fuimos se me parece que era Las Vegas. Y allí estuvo el productor del película. El producer of the movie. Yeah, y luego me preguntaron, fíjate, aquí está, que quiere grabar ustedes peleando, ¿está bien? Y yo le dije, ok, dame unas horas y yo me junto con Tony y hacemos un pelea y luego lo grabamos, lo enseñamos a él para que él en los uniformes de los personajes. Y Nice. nos vistemos y luego como practicamos como media hora haciendo un fight set también. Hizo uno Rich y Carlos, el Kano y Raiden también hicieron uno. Nomás no sé si alguien lo grabó. Nomás de nosotros, de Tony y yo, sí. Qué bueno. Y durante la época, ¿hicieron viajes relacionados a Mortal Kombat ustedes para firmar autógrafos, para filmarse? ¿Hubo algún tour? De veras, no. Cuando salió, fuimos a Inglaterra para Mortal Monday. Y ahí Nice. hicimos un tour. Maverick. Bueno, del Mortal Monday. Yeah. Sí, saludos, vamos a saludar, vamos a ver los fans que están, a ver, que empiecen a... Débora. Buffy, yeah. Bueno, voy a aprovechar mientras tanto a mandarle saludos a algunos de los chicos. Tenemos a los chicos de Top Kids, de Mac Games, a Fernando Ferreira, a Dani Francini, a Alias Calo, a Dave Monzón, mi amigo escultor. Y después, sobre el Mortal Monday, hay algo que estuve viendo. Mirá, do you remember? Yeah. Esto me lo regalaste cuando estuve en Chicago. Sí, Eso salió cuando primero estamos en el CES Show. Es la primera vez que el mundo vio que iba a haber Mortal Kombat. Eso es honrado. Yeah. Bien, bueno, una de las preguntas que yo te iba a hacer era si pensabas que de alguna manera los juegos nuevos siguen teniendo influencias actuales de ustedes, de Tony, tuyas, de los personajes que en su momento hicieron a las leyendas de Mortal Kombat. Sí,
y un saludo a Top Kids. Nomás sí, sí, nosotros cuando lo estamos creando el juego, y lo estamos, nos juntamos, primero primero grabamos un video para enseñarle el Midway. Y también mi amigo Jan tenía su arte y lo enseñó. Y luego me llamó Jan y me dijo, fíjate, ellos están interesados en hacer el juego de nosotros. Puedes juntar con ellos a decirles más ideas. Y cuando nos juntamos había más ideas, como los X-rays, los rayos X. Queríamos no sé, decir los tag teams, cuando pelean juntos, como una película de Kung Fu, cuando dos pelean a uno, y también cosas así, cosas que queríamos tener en el juego, porque nosotros éramos geeks. Y allí agarramos ideas de anime, de películas y de comic books. Bien, bien, bueno, o sea que muchas de las cosas que en su momento no se pudieron hacer, se fueron utilizando después con el tiempo, digamos. Sí, porque cuando hicimos el primer juego no había, solamente nos dijimos que iban a ser 200 gabinetes. Y también 200 gabinetes. no había dinero hasta para los uniformes. Como me he visto el Johnny Cage, era de mi casa. Y muchos de los partes de los uniformes eran de los casa de nosotros. Y escuché también que había una tienda de disfraces en Chicago donde compraban muchas cosas para adicionar a los trajes. ¿Cómo se? No me acuerdo el nombre, nomás allí estaba cerca de Irving Park. Nomás vendieron muchas cosas para el Halloween. Para Halloween, sí. Halloween costume shop. Yes, that's it. Bueno. Y también había un tienda de artes marciales donde nosotros compramos muchas cosas como los de Johnny Cage y de Liu Kang y Sonya, son los mismos. Las máscaras. Como las que yo te mandé, las de la cara. ¿Cómo se dicen? Que tiene filo. Que tienen filo, sí, los protectores. Bueno, Yeah. algo que estaba viendo, que noté, inclusive, es que en la publicidad esta, acá a ver si puedo hacer que se vea, tenemos una frase que dice, The Kicking Combat Crew, who's next? Que después se usó para Mortal Kombat 10, inclusive. Desde el Mortal Kombat 1 al 10, y hay cosas que todavía las fueron reutilizando. Sí, todavía, yo creo que es que teníamos tantas ideas, porque cuando... una de las cosas es que cuando Jan me preguntó si le podía ayudar, me dijo, no te puedo pagar mucho, nomás si tienes ideas, yo los voy a poner en el juego. Y de allí empezamos a dar dineros y nosotros juntos a crear ideas para el juego. Qué bueno. Bueno, después, durante la época de Mortal Kombat, ¿qué fue lo más raro, curioso, loco que te sucedió? ¿Alguna anécdota que nos quieras contar de esa época? Porque imagino que ibas a los videojuegos y estabas en el gabinete, o sea, la gente te veía y... Pues de veras uno que siempre, ya lo dije nomás, fíjate, cuando estaba en Inglaterra, allí estaba por Mortal Monday y nos estábamos haciendo para retratos, puño y peleando y así. Y yo tenía por atrás un señor, por atrás me agarró los huevos. Y disculpa por mi español. Me agarró allí y yo me volteé así para darle un golpe. Nomás Sonia lo vio y se cayó de risa de mí. Yo le agarré antes que se caía completo. Y
el señor se fue corriendo y yo no lo seguí, no lo podía seguir. Nomás ella siempre se acuerda de eso y para ella es chistoso. Para mí me da Sí, poquita vergüenza. Para mí me da poquito vergüenza. Nomás eso es una cosa. Nomás bueno, hay pero muchos, hay muchos. today is a funny story. Yeah, it is a real funny story. Bueno, otra cosa también, que acá desde los 90 teníamos un programa que hacían figuras exclusivas de Mortal Kombat. Acá tengo a Johnny Cage, a Scorpion, no sé si alguna vez los habías visto. Es de una No, revista que se llama nunca. Top Kids. Son Wow. figuras, son hechas en base a modelos de Rambo, los cuerpos de Rambo en esa época. Una marca Yeah. llamada Joxa diseñó figuras y todos los meses se vendía una revista con una figura. Y todos los meses salía un número. El primer número fue Johnny Cage, por supuesto fue Johnny Cage. Y en esa época ya se hablaba de cómo vos habías trabajado en Teenage Mutant Ninja Turtles. Acá en Argentina nos conocimos como las Tortugas Ninja. Sí. Contanos un poco de eso. Vos trabajaste en la primera película, ¿verdad? No, era la segunda película. Era la segunda La segunda película. película. Yeah. Yo Bien. me acuerdo que estaban buscando gente en un torneo que se llamaba Battle of Atlanta. Y por allí, Hosung, el Liu Kang, le dio cuenta que estaban buscando gente para estar en esa película. Y luego yo dije, ay, si nosotros nos ponemos de acuerdo, si uno los, Sos un si, pack. si uno le con, si los de la Say it in película, English. contacted one person, we would tell each other. So, All right. so they contacted Sí, o sea, us, que contactar a una persona para que se juntaran todos. Bien. porque siempre estamos cuidando. Bien, y ahí hay relación de Mortal Kombat con las Tortugas Ninja, porque actuaron personajes como Rich Divisio, Kano, Hosun Pak, que era Liu Kang, Tony Márquez, Kung Lao, todos actuaron en la película, ¿verdad? Y también muchos de los, el choreographer de esa película era el choreographer por la película Mortal Kombat. Ah, era el mismo coreógrafo, bien. So había muy conexión allí. Qué bueno. ¿Y cuál fue tu rol? ¿Qué hiciste en la película? Man, estuve en casi los stunts, los caídas de artes marciales. Sí. Bien, las caídas artificiales. Casi cuando veo la película, casi todos los peleas estoy allí. Estoy dando patadas y golpes y también me dan unos golpes. Y también, hasta una vez yo me acuerdo que cuando estamos en el disco. La escena del disco. Como el Stephen Ho, ¿cómo se llama? Donatello. Me iba a agarrar de la cabeza, íbamos a dar un maroma y luego me iba a dar una patada aquí en la cara. Y cuando le decíamos, ya me pegó tan fuerte que ya mero se cayó mis dientes de enfrente. No. No. Yeah. ¿Y los demás de qué trabajaron? ¿Qué papeles tenían? Rich, Tony, Hosun Pak. Hosun Pak estuvo mucho en el porque era Rafael, es un pulgada más corto que yo. Y porque cuando ponen ese del uniforme del tortuga, uno se hace más grande. Nomás él estuvo en Tortuga y Rich, él hizo muchas cosas atrás, porque, ¿cómo se dice? El background. El background, el fondo, sí. Bien. Y en la película 2, o sea, ¿conociste a Vanilla Ice? Que estuvo en la 2, si no mal no recuerdo.
Ya, en el 2 también había yo hice ¿cómo se dice? Acting. Ah, bien. Ya, Hiciste eso, uno de esos y uno cuando ve la película me pueden a ver. Más joven, nomás ahí estoy. Está bien. Bien, bueno, aprovechamos para saludar a Alejandro de Tortugas Ninja Argentina, que es un canal amigo que seguramente tomen parte de este video para su canal, que hablan de las tortugas. Después, bueno, también quisiera que nos hables un poco de Sword of Books. Trabajaste en una película, para los que no saben, en esa época se hizo una película con una trama bastante similar a Mortal Kombat de alguna manera, y trabajaron muchos de los actores. Sí, sí, el Ho-Sung quería estar hola Venezuela. Ah, él quería hacer una película y luego me dijo, mira, fíjate, yo me encargué de hacer los peleas de choreograph y De luego la coreografía, sí. yo hice eso y luego los enseñé a Ho-Sung y él hizo los cambios que quería. Nomás porque había como más de 30 peleoneros para Peleadores. hacer peleadores para hacer el película. Y yo los junté y Bien. dije, ok, vamos a hacer esto otro y hacer un big fight scene. So yo me encargué de eso. Y estás en una escena también en un bar. Tenías el pelo largo, me acuerdo. También, había ese pelea era bien largo, lo decíamos bien largo, nomás cuando cortaron la película para hacerlo más pequeño, porque yo creo que la película tenía más de 4 horas y lo teníamos que hacer de hora y media o menos. Y ahí empezaron a cortar muchas cosas. Tuvieron que recortar. Saludos al maestro desde Córdoba, Jorge. Mirá, Córdoba. te están dejando un montón de Jorge, saludos. Jorge, hola. La familia Desde Francini, Mella. mirá, está Sol, está Lías, hay mucha gente conectada. Bueno, o sea, y ustedes en Chicago, porque es Tom, como que ustedes son un círculo de amigos, Legends of Master Shows también está, son ya. un grupo de amigos y es como que todos juntos trabajaban en películas, en el juego, son amigos desde hace mucho, ¿verdad? Tony, vos, Possum Pack, Rich. Cuando estábamos joven, nos juntamos mucho. También Tobías, yo lo conocía antes, muchos años antes de Mortal Kombat. So, Ah, bien. yeah. Y todavía ahora, él está viviendo en Chicago, ¿verdad? No, está en California. En California. Ah, bien, California. Bueno, ahora vamos a saludar un poco a la gente del público, a ver si quieren hacer alguna pregunta. Vamos a aprovechar e interactuar un poco, que veo que hay mucha gente conectada. Yeah. Mi familia. La familia, Javo Morocho 22, Stephanie Linderman, Elías Calo, Sol Dreamer, están todos conectados. A ver, Ahorita, porque ahorita está poquito despacio. está, claro, va Brazil, miss you. Después, también algo que quiero destacar para los que no saben, que bueno, que Dani viaja mucho por todo el mundo, hace eventos por todos lados. No sé si nos querés contar algún evento que hayas hecho en alguno de los últimos eventos en los que hayas participado. Vi uno de Italia. Ah, ¿estuviste en Italia? ¿Fuiste a Italia? ¿Lo viste a Fui Rodney? Italia. No, no pude ir, nomás ahí había otros amigos. Y nomás ahorita vi que from Italy. Take care. From Italy. Yeah. Saludo, Silvi. Yo creo que mucha gente no conoce que había primero un Shang Tsung antes de Ho Sung. Ah, sí, de eso me estaba contando. Lo que pasó es que queríamos hacer un Shang Tsung. Bien. Y solamente no iba a tener movimientos, solamente iba a estar parado y se iba a ir de un lado a otro lado y todos los, ¿cómo se dice? Todos los sprites, todos los movimientos. Everything was going to be from still picture. Y cuando lo estábamos
cuando estábamos sacando fotos de él se puso arriba de un tapete, un carpete. Y yo lo jalaba para que así veía como si era como un fantasma que se iba así sin andar. Y nosotros hicimos muchas posiciones. Nomás de rato, cuando ya mero acabamos el juego, Tobías quería que quería más movimiento a ese personaje. Y luego le preguntó a Hosang si lo quería hacer. So, cuando yo veo el juego, yo conozco cuál es Hosang ¿Y cuál es Eric? cuál es Eric Kincaid. Porque ya son by Mortal Kombat 2 there's 3 Shang Tsungs. Trishan, bien. Y después ahí nos están preguntando si en algún momento te ofrecieron participar en la película de Mortal Kombat. No, yo creo que, en mi opinión, me engañaron. Porque cuando nosotros hicimos ese video que usted pusiste ahí en Instagram, nosotros creíamos que íbamos a estar en la película. Porque ellos lo presentaron así. Puedes hacer unas pellas para la película, para ideas. Y nosotros decíamos, sí lo vamos a hacer. Nomás Inclusive hay fotos en las que estás con Hosung Pak vestido de Scorpion, que después las usaron para la película cuando la pelea entre Sub-Zero y Liu Kang. Es la misma foto. Tomaron muchas ideas. También yo les di esas fotos al productor, porque yo ¿cómo le dice? Yo los saqué y yo hice los positions. Yo dije, mira, fíjate, va a hacer esto, yo voy a hacer esto. Y luego yo sacaba retratos, Rich, el que nos sacaba los retratos con mi cámara. Con tu cámara. Eso había mucho que cuando veo la película yo digo, hey, ese es de nosotros. Incluso estaba viendo que Tony hacía unos movimientos con las manos que después se usaron para el Mortal Kombat 9 o el 10. Un Lao hace lo mismo, como que le tomaron el mismo estilo, el mismo movimiento. Porque todavía creció las ideas de allí, de los primeros juegos. Muchos de después, ideas, vi que también tenías mucho material de Mortal Kombat 1, que tenías fotos, filmaciones, a pesar de que en esa época era difícil y caro el tener una cámara o una filmadora. Otra vez se quebró. Sí, que cuando estuve en Chicago vi que tenías muchas fotografías y muchas filmaciones. Como a pesar de que en esa época seguramente era muy caro y muy difícil tener una videocámara, y eso vi que tenías mucho material que pudiste filmar mucho en su momento y sacar muchas fotos. Sí, nomás ahorita el Warner Brothers no le encantan que los enseño. Porque ellos quieren controlar o quieren, ellos es difícil. Y bueno, acá nos preguntan. Tengo los trajes. Uno me preguntó si tengo los trajes de Mortal Kombat. Todavía tengo ahorita tengo los zapatos y la cinta de Johnny Cage. Y tengo la cinta de Raiden. Y yo creo que otras cosas pequeñas así de ese tiempo. La máscara también tenés del traje del 1, ¿no? De Scorpion. Lo tenía y lo di a uno que tiene un museo. Y él lo tiene ahí en un museo. Para aquí otra gente si va allí lo puede disfrutar. Porque yo lo tenía en un caja. Lo tenía en un caja en la casa de mi mamá y papá. Nomás ahí tirado. Y luego me dijo, Rich, fíjate aquí, mándale a alguien porque gente quiere conocer eso. Y yo dije, ok, sí lo voy a hacer. Acá nos preguntan también si tenés pensado escribir algún libro sobre la creación de Mortal Kombat. Sí, ahorita lo estoy haciendo. Está difícil para escribir. Es un arte también es arte de otra manera, ¿no? Es difícil nomás. Sí, ojalá para el fin de este año lo tenga.
Bien, buenísimo. Vamos a estar impacientes para comprar el libro. Después, bueno, acá nos preguntan cuál es tu videojuego favorito. Mi favorito es Doom. Me encanta el Doom. Bien, Los viejos hasta ahorita. Me encanta ese juego. bien. Bueno, después acá un saludo para Fer de Córdoba. Después, bueno, nos preguntan si jugás bien. Sí, juega bien al Mortal Kombat. Yo lo he visto jugar a Dani. Eh, Después algo interesante que solo en Chicago se puede ver es como, Tapbook 99, ahí Yeah, dice que a vos Justin. te gusta el juego Doom. Bueno, una pregunta que hizo Tapbook, vamos a aprovechar que ahí se conectó. Él preguntó si vos creías que el personaje Johnny Cage es bilingüe, que habla dos idiomas, al igual que Daniel Pesina, que Porque yo hablo dos idiomas, Johnny Cage también habla dos idiomas, porque cuando creemos creemos los personajes del primero dos juegos, los actores hicieron todo eso. No había nadie diciendo, fíjate, haga esto. no Para había hacerlo historia, más, la historia se fue yeah, creando cuando... yeah. Porque para hacerlo más rápido, solamente nos dieron como 8 o 9 meses para hacerlo. Para hacerlo más rápido, haz lo que usted quieras. Ok, eso es porque Johnny Cage es parte de mí, Scorpion es parte de mí, Sub-Zero también es parte de mí, Reptile también es parte de mí, porque era más simple para hacer eso. Bien. Después, cuando salió el Mortal Kombat 1 fue un éxito que yo supongo que nadie esperaba que tuvieran tanto éxito. Enseguida les encargaron seguro la segunda parte, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tuvieron? ¿Recuerdas cuánto tiempo tuvieron para trabajar en la segunda parte? También era también era 9 meses. Nomás ya tenemos, No, nomás cuando grabamos el primero, cuando creamos el primero, era mucho tiempo en Johnny Cage, porque Johnny Cage hizo el juego para todos los personajes. Allí había todas las ideas para hacer el juego, fue con Johnny Cage. So, duramos mucho con él. todas las mecánicas, los movimientos y después se fue haciendo. ¿Y te Yeah. acordás en qué orden fueron grabando? ¿Qué grabaron? Primero Johnny Cage. En el primer juego no era Johnny Cage, yo creo era otro. Nomás yo estuve allí por todos allí. Nomás alguien me preguntó cuál es mi favorite fatality. Tu My favorito, favorite, Fatality favorito. es de Sonia, porque yo lo creí, ese fatality, y cuando lo creí, le enseñé a Sonia, y Sonia, Liz, me dijo, no, ¿por qué no puedo ser tu amigo? ¿Por qué por qué Te te tengo que quemar. tengo a matar? Yo quiero ser tu amigo, tu friend. Yo quiero darte un flor. Y nosotros Una flor. creíamos, nomás allí nació el friendship en el segundo juego. Mira, de ahí salió la friendship. Y después del segundo juego, casi no hay filmaciones como del primero. Del primero hay mucho material que vos has compartido, que hay en internet subido, pero del Sí, segundo hay muy poco. Javier, es porque el primer juego lo hicimos con un cámara de High 8. Y el cámara, el dueño era el papá de Tobias. Y yo sé que una gente dice, hey, no era. Nomás, yo conozco entrevistas que Tobias se acuerda de eso. De que el cámara de su papá y grabaron High 8. Y el segundo, ellos compraron un professional camera. Y era digital. Y con el digital no hay tanto material, porque había tiempo para cortar las cosas que no iban a usar. O sea que hay digital, pero bueno, no quedó, digamos, en poder de nadie las cintas. No hay historia de allí. Allí no tenemos esas cosas para ver. Y cuando se hizo el Mortal Kombat 3, ¿vos no llegaste a participar directamente, ya no estuviste o empezaste a trabajar en el Mortal Kombat 3 y se interrumpió eso?
No, no, es que cuando Tobías me dijo solamente íbamos a hacer 200 gabinetes. Y yo le dije, haz 201 y me das un gabinete a mí. Y él dijo, no, cuestan mucho. Y nomás solamente vamos a hacer 200 gabinetes. Y también Ed me dijo, sí, te prometo, te voy a prometer que solamente van a ser 200. Yo dije, ok. Y luego ellos empezaron a vender muchos. Y luego le dije a ellos, fíjate, me dijiste que íbamos a hacer 200 gabinetes y van a ser más. Y ellos dos me dijeron, no te apures, te van a pagar algo. Y luego también cuando salió en casa, yo les pregunto, mira, no me dijiste que iba a salir en casa. No te preocupes, te van a pagar por todo eso y todas tus ideas y todo que hiciste, te van a pagar. Y luego cuando ya mero acabamos el segundo juego, el dueño me preguntó, ¿tienes que te prometieron escrito? Y yo dije, Un no. contrato. Ya, en contrato yo dije, no, nomás solo de boca. Y él me dijo, Solo de boca. ok, no te vamos a dar nada. Y luego me ¿Y fui. recuerdas cuánto salía un gabinete en ese momento? No conozco cuánto, nomás yo sé que cuando el pre-order, antes de venderlo, era 10,000, de 100,000. Sí. 200,000, ¿verdad? Ya, eran 200,000. 10.000 dólares. No, Ok. no, que me pagaron. No, ¿cuánto salía cada gabinete? Más de $5,000. 5.000 dólares. Wow. Ya. Y cuando salió Mortal Kombat 2, de eso también, o sea, no te prometieron, digamos, regalías de nada, o sea, te dijeron que Ya, participes y no. ya, O sea que para el Mortal Kombat 3 directamente ya no estuviste, te fuiste. ya, Te fuiste pues, vos, te fue Philip. cuando ya mero acabamos ya acabamos casi todo. Nomás faltaba el Shao Kahn para creer. Y eso es cuando yo me di cuenta que no me iban a pagar nada. Y también no me iban a dar crédito por las cosas. ¡Amura! Amon-Ra, Yeah. Rockstar. Rockstar. Amon-Ra es uno de los guitarristas de Anthony Márquez. Él tocó en la banda de Kun Lao. Cuando estuve en Chicago, él me estuvo ayudando, pues yo estuve tocando en la banda con ellos. Es un genio. Hola, Amon-Ra. Él es famoso. Él toca con muchas bandas de los rock clásico. Es bueno. Se llama, en Argentina se dice sesionista. Cuando hacen Sesionista. música para sesionista, sí. Cuando hacen así música. Y después, So después de eso yo dije no no me voy a quedar. No, ¿para qué? fueron varios, Catalina también, Philip también, que salieron del juego. Sonia también se fue, Osang se fue, se quedó, mi hermano se quedó porque le iban a dar trabajo de graphic artist. Y también a Bien. Rich Kano también le iban a dar trabajo de eso. Y ellos quieren eso, como si ese profession, that career. Yes. Y él trabaja haciendo arte gráfico y motion capture, captura de movimientos con los trajes. So, unos se quedaron, otros se fueron. Bien. Bueno, ya en realidad, no sé si a ver qué preguntas de los fans, porque más o menos ya cubrimos lo que yo te quería preguntar. WhatsApp, guys, dice Aun-Ra. Bueno, acá todos los fanáticos, sí, preguntan si volverías a la Argentina. Ojalá que sí, para comer el pizza. Argentina tiene el pizza mejor en todo el mundo. Tiene las mejores pizzas, bien. Yeah. Preguntan, ¿quién hacía los gritos de las fatalities en Mortal Kombat o las voces?
Y si Ah, tenés pensado hacer algún juego de captura de movimiento. en el primer parte, nosotros, los actores, hicimos unos gritos para allí nomás. Yo creo que salió más los post-production, como Ed hace mucho y otros allí hacen los voces. Nomás, yo creo que muchos de los que hacen eran chistes de los actores. El chiste de los actores. Como el Yeah, grito de yeah. Raiden. Yeah, como el grito de Raiden es eso, como el Get Over Here es Richard DeVizzi lo creó. Mucha gente Richard Nixon. mucha gente conoce que Ed Boon hace el voz, hace las palabras, nomás el Mike, famoso, Diosdado. That guy's Mike Tyson. famous. Yeah, that guy's famous. Hey, Sensei Mike. Muchas de las ideas fue cuando nosotros estábamos grabando por el juego. Bien. Me preguntan si volverías a AMK, si volverías a Mortal Kombat. Es difícil porque por mí era la creación del juego. Sí está bien que yo estuve allí, nomás yo me encantó más que mis ideas están allí. Como Te dieron libertad. como se ven los ninjas, era mi idea. Jan los quería de Japón y yo le dije, no, fíjate, no, no debes de ponerlos de Japón porque eran los 90s y todo eran los ninjas de Japón. Mike, two guys drinking coffee, talking crap. Disculpa mi amigo. De extraño. Mike, Yeah. ¿de dónde es Mike? De Brasil. De Brasil, Yeah. qué bueno. ¿Estuviste mucho en Brasil? Es un graphic artist. Antes trabajaba por Marvel. Ah, mirá, con Marvel, qué bueno. Si conocen Old Man Logan, es el arte de él. Él hizo Logan. Bien. Tenemos mucha gente, muchos artistas conectados. También hay muchos dibujantes. Tenemos a Elías, que es pintor. Tenemos a Dave, que también es pulpe, hace diseños. Dave es el que me hizo el Scorpion que tengo que enviarte, que por la pandemia todavía no te lo pude enviar la estatua. Están todos viendo el artistas de cómics. Veo a Javier de Colombia, es un graphic artist. Él hace los gabinetes de Mortal Kombat de los viejos. Él los pone juntos. Hay mucha gente. Hay mucha gente. Bueno, ya con esto en realidad es más o menos lo que tenía yo de dudas para la página. No sé si nos querés contar alguna anécdota más, algo que nos quieras compartir con los fans. Solamente se acuerdan que nosotros somos geeks y estamos juntos. Y ahorita los tiempos son bien raros. El tiempo es, ahorita uno no conoce dónde van las cosas. Ojalá que me entiendan. Nomás se acuerdan nomás se acuerdan que tienen un amigo aquí en Estados Unidos. En Estados Unidos. Y si algo pasa y me dice, nomás tienes que hablar con alguien por un tiempecito. Yo estoy en Facebook, Master Pacino, me echan un mensaje aquí en Instagram. Casi leo todos. Hay muchos, nomás los leo despacito y se cuidan. Y también se cuidan uno a otro. Eso es solamente que quería decir. Eso yo doy fe porque, bueno, yo te conocí gracias a hablar también por Facebook, así que Daniel es un genio, siempre responde a todos a los fans. Bueno, esperemos que se levante pronto esta pandemia para poder empezar para juntarnos, sí, para juntarnos. Sí. Bueno, maestro, te agradezco muchísimo el haber participado en nuestro canal, darnos la oportunidad de compartir esto, Dani, pero de corazón te agradezco. Bueno, y te mando un enorme saludo. Ok, ¿ustedes también? Yeah. You got caged. Ok, se cuidan. Facundo, bueno, gracias.
Gracias a vos, Dani. Ok, Hablamos. chao. Bye. Bueno, les mando un saludo a todos. Gracias por haber participado de la entrevista a Daniel. Y el sábado vamos a hacer una entrevista a Rich Divicio, quien trabajó como Cano.